mi infancia transcurrió acá en Sierra La Ventana, entre Sierra La Ventana y Montehermoso. Así que no, para mí no es es un volver. Virginia, contanos un poco cómo nace esta, no sé si pasión llamarle, de empezar a escribir y de compartir después ese aprendizaje con los demás. Bueno, yo cuento siempre una anécdota que me encanta, que es que yo empecé mi primer libro, que salió en el año 90, creo que fue mi primer libro, gracias a un sueño que tuvo Félix Luna. Los dos trabajábamos juntos, yo me ocupaba de hacer de todo el trabajo que fue los centros culturales en los barrios, cuando fue el inicio de la democracia en todos los barrios de Buenos Aires. Y cuando nos estábamos yendo, en el fin del ciclo de Alfonsín, en ese momento, Félix Luna me llamó por teléfono y me dice que había soñado que yo escribí un libro sobre lo que habíamos hecho en los barrios. Que fue, bueno, todo un trabajo de reestructurar, digamos, la red que estaba destruida por la dictadura, ¿no?, a través del trabajo en los centros culturales. Y bueno, yo dije, si él lo soñó, yo lo tengo que escribir. Y ese fue mi primer libro, que se llamó El oficio de la pasión, que fue, bueno, porque trabajábamos apasionadamente. Después él me volvió a llamar cuando hizo un libro que se llamó Mujeres Argentinas, una colección, Mujeres Argentinas, y ahí escribí un ensayo sobre, se llama Mujeres Solas, ese publicó Planeta, y bueno, y trataba sobre la situación, ¿no?, nueva de las mujeres en los años 90. Ahora justamente estoy trabajando sobre qué pasó 30 años después con esas mujeres, ¿no? En realidad, trabajando sobre esas mujeres y las mujeres que tienen ahora, la edad que nosotros teníamos en los años 90, ¿no?, que yo tenía en aquella época. Lindo trabajo, digo, de investigación y ver la evolución. ¿Evolución? Sí. Sí, bueno, sí, que fue lo que con fue aciertos y con totalmente. aciertos y, bueno, y desaciertos. Ahora, ¿en qué momento trataste de canalizar ese aprendizaje y tratar de trasladarlo? Bueno, después? pasó, bueno, todo tiene una historia, no sé, ¿querés te la cuento? Voy más rápido. Dale, sí. En el 2001 fue un momento de crisis terrible, otra nueva crisis en otro país. Nosotros, digo, mis hijos se habían ido a Europa, yo también, nos fuimos a Barcelona. Y bueno, yo finalmente decidí volver, ¿no? O sea, cuando alguien se va mal, tiene que regresar al lugar a resolver sus problemas, no se puede ir huyendo de nada. Pero bueno, yo trabajaba en ese momento en la cuestión pública, no quería volver al trabajo público, en ese momento, un momento de mucha crisis sobre todo lo que era el trabajo público. Y entonces yo ya tenía varios libros escritos, que no lo hacía para vivir, lo hacía como una forma de expresión, digamos, simultánea con los trabajos, no vivía de eso ni mucho menos, y me di cuenta que todos mis libros eran autobiográficos, de alguna manera eran autobiográficos. Y entonces, en una de las idas y vueltas a España, que eso viajé mucho en ese año entre 2001 y 2002, en el avión leí un diario que hablaba sobre las editoriales que realizan, dedicadas especialmente a temas de familia y temas autobiográficos. Yo dije, eso me encanta. En ese momento yo no podía encarar una editorial, pero cuando volví a la Argentina, empecé primero trabajando en talleres y después empecé con el trabajo editorial. O sea, yo edito autores que trabajan sobre su propia vida o sobre sus historias de familia. Y de hecho acá traje algunos, por ejemplo que es Nuestros Ancestros Gallegos, que es una persona que trabajó conmigo sobre su historia de familia gallega. Otro que es sobre una historia de una familia alemana. Bueno, y estos otros, los autores que yo coordino desde hace ya 15 años, todos los años hacemos hacia el final del año un libro que presentamos en la Feria del Libro, donde bueno, cada uno escoge distintos relatos autobiográficos que publicamos entre todos. Así que bueno, este libro, El escritor autobiográfico, es el último que reúne esta experiencia de los últimos 15 años de un género que no está todavía, si bien ahora está teniendo importancia, no está bien visto por los críticos, por los escritores profesionales. Generalmente se ve como un género menor, ¿no? Se considera que la ficción pertenece a la alta literatura y todo lo relativo a lo real
no es, no pertenece a la literatura, digamos que es como un género, un segundo, o está subordinado, no sé Sí. cómo decirlo. Pero sin embargo, fíjate que los últimos premios Nobel, entre los últimos, han premiado a escritores que han trabajado sobre géneros referenciales. Uno es la bielorrusa, Svetlana, ahora me voy a parar, lo confundo siempre con el nombre de mi nieta, porque se le parece, vamos, Alexievich, que escribió, bueno, sobre las mujeres en la guerra, escribió sobre los niños de la guerra, y es un libro, ella es una periodista, o sea, sus libros son básicamente reportajes, o sea, lo digo mal, entrevistas. Pero unas entrevistas en las que ella a veces ha pasado meses viviendo con las personas para lograr que le digan lo que esas personas nunca se animaron a decir, ¿no? Especialmente la que habla de las mujeres rusas en la guerra, ¿no? Porque lo que dominaba era el discurso, digamos, de la cultura soviética, ¿no? Pero las mujeres tenían otra historia. Bueno, esos libros son extraordinarios y son libros que tienen que ver con la realidad, ¿no? Después hubo otro más que también fue premiado, ahora no me voy a acordar, pero bueno, digamos, todo el género autobiográfico está teniendo en este momento, todo lo que tiene que ver con la realidad, está teniendo un peso sumamente importante, ¿no? Virginia, lo que va a pasar el día viernes 11 a las 19, que bueno, es con entrada libre y gratuita, la gente que concurra, a ver, ¿de qué manera vos vas a estar trabajando? ¿Para qué edades? No hay. Todas las edades son buenas para empezar a escribir. La idea es contar un poco la historia del género y dar algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, la gente tiene un montón de recuerdos, de historias que quiere contar, no sabe por dónde empezar. Bueno, ¿por dónde empezar? Hay uno podría contar que hay dos escritores que utilizan un método absolutamente sencillo para empezar, que son las listas. Ray Bradbury, por ejemplo, creó su libro más maravilloso, que es Fahrenheit 451, de dos listas. Las listas de las cosas que odiaba y las listas de las cosas que amaba. Las cosas que amaba eran los libros, entre todas otras cosas, ¿no? Y las cosas que odiaba era que se quemaran los libros. Bueno, de ahí surge esa maravillosa novela que él escribió, o sea, dos listas. Él empezó a hacer listas desde que era chiquitito. Y entonces él siempre trabajó con listas. O sea, si uno tiene una idea, empezaba a hacer listas. Bueno, si vos tenés una historia para contar, empezá a hacer una lista, de tu propia lista de historias, digamos, tu propia lista de hechos, palabras, situaciones, metáforas, gustos, si te quieres, una lista sin ningún tipo de censura, ¿no? Y una larga lista. Y después vas a ir comparando, distinguiendo, organizando, empezando por uno, empezando por otro. Sí, las mismas palabras te van a ir guiando de alguna u otra manera. Exactamente. El otro, que escribió también sobre listas, es Umberto Eco. Umberto Eco dice que la cultura, que las listas son el origen de nuestra cultura. Vos fíjate, si te pones a pensar, haces lista de todo. Sí, para venir acá seguramente hiciste una lista de las cosas que tenías que llevar. Sí. ¿No? Sí. Los anteojos, la radio, el teléfono, no sé qué y vivimos haciendo listas, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, una cosa tan sencilla como eso es una buena manera de empezar. Bien. Virginia, entonces, recordamos, viernes 11. Viernes 11 en la biblioteca de Villaventana, que es preciosa, es una casita ahí en el medio de la montaña, del bosque, al lado de la escuela donde va mi nieta, que este libro está dedicado a ella. Así que bueno, están todos invitados a participar de esta jornada. ¿Requisito? Tener ganas de aprender. Exacto.